Hoy vamos a hablar de uno de los aviones que realmente han hecho historia, sobre todo en la instrucción militar. Es el T-6. El T-6 surge, vamos a hablar un poco de historia, de un concurso que hace el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos para un entrenador en los años 30. El modelo salió tan bueno que se incorporó tanto la USAF como la Navy americana. No solamente eso, sino sus características eran tan elevadas que hubo contratos por parte de la Commonwealth, de Canadá y de 50 países más en todo el mundo. Como cifra de referencia os diré que se construyeron más de 21.500 aviones de este tipo. Por la necesidad de construir tantos aviones, la casa Northrop American Aviation construyó una nueva fábrica en la zona de Texas y por eso a este avión se le llama T-6 Texas. Como era un avión básico de entrenamiento militar, vino adaptado para podérsele armar. De hecho, podía llevar, como ven aquí, 2 o 3 ametralladoras y bombas de 50 kilos. En este modelo va con cohetes o Oerlikon. Sus acciones militares fueron desde la guerra de Corea hasta la guerra contra el Mau Mau con escuadrillas de la RAF, la primera guerra israelí-árabe se utilizó como bombardeo en picado. Incluso hay una anécdota que participó un T-6 en el primer combate aéreo del que se tiene noticias con este modelo. Fue en una sublevación en Argentina contra el general Perón, en las cuales se enfrentó un T-6 con un Gloster Meteor, y el pobre hombre, el que la llevó peor fue el T-6. En España llegaron en los años 54, a raíz del convenio de colaboración en el año 53. Llegaron al puerto de Santander en un portaaviones de transporte y desmontados. Llevaban esta parte de los planos desmontados. Llegaron 60 y tuvieron que ir a Matacán, Salamanca, por el curioso método de remolcarlo con un camión con 2 soldados sentados en cada uno de los planos y un pito que avisaba al conductor del camión que había un obstáculo y había que maniobrar. Este avión concretamente estuvo en el Escuadrón de Canarias, que tuvo una brillante actuación en la guerra del Sáhara contra el Frente Polisario, y este en concreto fue el primer avión español que le dispararon un SAM-7 y gracias a la pericia del piloto no hubo mayores consecuencias. En España, además de este modelo, al principio vinieron 200 del modelo D que venían pintados de blanco o de plateado como aquel, y después, por el acuerdo con Estados Unidos, no se podía utilizar en acciones de guerra, con lo cual cuando se tuvieron los problemas en el Sáhara, tanto en IFNI como en el Sáhara, hubo que armarlos, para lo cual se compraron otra serie de aviones, tanto en el mercado de segunda mano como al ejército francés, que ya venía preparado o incluso venían armados. La diferencia entre este modelo y el otro era que en este modelo el asiento de atrás del piloto se anuló y se puso un depósito auxiliar, y además se le armó con los cohetes. La unidad más operativa armada en España fue el 463 Escuadrón, que estaba destinado en la base de Gando, llegando los pilotos a tener un entrenamiento impresionante en acciones de guerra. Desde el punto de vista del piloto y del avión, este avión tiene un motor magnífico, que es el Pratt & Whitney 600, de 600 caballos, es el modelo R1340, y que le da unas características aerodinámicas muy buenas. Con respecto a los modelos de entrenadores de aquella época, tenía 2 ventajas más. Una, que toda su estructura era metálica, y otra, que tenía
flaps de aterrizaje, y también que el tren de aterrizaje está muy adelantado, de manera que era muy difícil que el avión capotara, que era lo normal en los accidentes aéreos en aquella época. Yo como piloto de este avión quiero recordar un par de anécdotas. Primera, cuando éramos alumnos, a este avión entre nosotros le llamábamos el cabezón por razones obvias, pero el hecho de tener este motor tan grande y tan pesado le daba una característica de cierto riesgo, y es que perdía velocidad con el motor cortado con mucha rapidez. Y recuerdo en la academia que mi profesor siempre me repetía velocidad pista en el viraje final, porque si no llevaba siempre el morro bajo, disipaba la velocidad y te metía en la velocidad de pérdida de una manera súper rápida, y con la consecuencia de que estaba volando muy cerca del suelo. En España estos aviones se utilizaron después para otras múltiples misiones, como fue reentrenamiento de tripulaciones que no estaban destinadas en unidades de vuelo, y en enseñanza básicamente estuvieron en Matacán y en la academia. La diferencia para distinguir un avión si es del modelo D o del modelo G, la diferencia es que estos iban o camuflados o de color metálico, y en cambio otros, los que estaban dedicados únicamente a enseñanza, eran de amarillo anaranjado. Bueno, pues nada, muchas gracias por atender este vídeo.